Empezamos y muy buenos días. Mi nombre es Eduardo González, soy IT Embajador de Sistemas para Latinoamérica y el día de hoy tenemos en esta parte de HR, de recurso humano, tenemos nuevamente a Ingrid Rosenberg. Ingrid Rosenberg nos presentará el día de hoy el feedback que empodera. Muy buenos días, Ingrid. Muchísimas gracias por estar. Es un gusto para mí tenerte nuevamente, es un gusto para Six Seconds tenerte nuevamente y escuchar un poco acerca de todo este conocimiento que tienes acerca de manejo de capital humano, de recurso humano y cómo integras muchas veces las pequeñas herramientas dentro de lo que son los modelos de inteligencia emocional y sobre todo cómo las personas pueden seguir aprendiendo desde ahí. Así que muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por regalarnos una hora de tu tiempo. Gracias, Eduardo, y bienvenidos todos. Realmente para mí siempre es un gusto estar aquí compartiendo, realmente, porque al final somos todos colegas y siempre me encanta escuchar también a los participantes, ¿verdad? Compartir sus experiencias en cuanto a los temas que estamos viendo. Así que espero hoy la participación de todos también. Muy bien, para los que no me conocen, pues yo tengo una empresa con una socia que se llama Talent Advisors y nos dedicamos a todo lo que son desarrollo de habilidades blandas en profesionales. Y el feedback que empodera es uno de esos, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que empodera? Y creo que la imagen lo dice y habla de lo que estamos tratando de proyectar, y es que el feedback tiene que verse como algo que realmente empodera a la gente a actuar, empodera a la gente a alcanzar resultados, a seguir su camino. Como podemos ver en esta siguiente filmina, vamos a pasar por acá, un segundito. Todos tenemos un punto ciego, uno o varios, ¿verdad? Y cuando alguien nos da feedback, nos permite ver ese punto ciego. E incluso Eduardo ahora hablaba de cómo, pues me gusta integrar los temas de inteligencia emocional con todo esto. Definitivamente la inteligencia emocional es algo que permite que el feedback sea absorbido. Si habláramos de biología o de química, ¿verdad? Hay algunas sustancias que permiten que otras se absorban. Este sería uno de esos casos, ¿verdad? Si no tenemos inteligencia emocional, seguramente no vamos a ver el feedback con buenos ojos. En estos casos, cuando yo tengo inteligencia emocional y alguien me hace ver un punto ciego, es algo que yo termino apreciando en vez de algo que yo termino rechazando. Y todos tenemos esos puntos ciegos. No sé si a alguno le ha pasado que la esposa o el esposo le dice, es que tú eres esto, esto y esto, ¿verdad? Y la mamá también, y todo el mundo lo ve, excepto la persona, ¿verdad? Son ejemplos, digamos, de donde uno puede ir viendo algunos puntos ciegos. Adicionalmente, el feedback es como esta nota cuando vamos a la escuela y hacemos un examen y nos dicen, te sacaste esta nota. Eso nos permite ajustar. Si yo me saqué un 40, un 50, me permite ir a decir, bueno, tengo que estudiar más y tengo que ir a hacer, ¿verdad? Si yo me saqué un 100, bien, por aquí voy bien, voy a seguir mi rumbo por acá. ¿Qué pasaría si tú vas a la universidad y no te dicen nunca cómo vas y al final de año te dicen no te quedaste? Y eso pasa mucho en las organizaciones, los que me conocen, yo trabajo mucho con organizaciones y tiendo a referirme mucho a ese tipo de casos. Y vamos a ver, es terrible cuando despiden a alguien y nunca le han dado feedback. No sé si alguien conoce algún caso así que quiera compartir. No les escucho. Aló. Como Dime. caso, Ingrid, tengo la experiencia que el feedback me lo dan a final de año al momento de cierre de evaluación y la persona asume que de pronto uno tenía que estar consciente de ese punto de vista o esa De ese punto ciego. Sí. Que por algo es Entonces, ciego.
Y uno dice, pero ¿por qué no tuve tiempo para poder accionar oportunamente y corregir el rumbo? Entonces es importante que todas las partes, y a pesar si uno como persona no tiene ese punto ciego, también podemos pedirlo. Entonces creo que por Sí. ahí va el tema hoy. Excelente ejemplo. Eso es lo que pasa mucho también. Al final de año te dan tu evaluación de desempeño y te dicen tu aumento es de la mitad de lo que hubiera podido ser, ¿verdad? Porque casi siempre la compensación está ligada al desempeño y ya no hay momento de corregir. Entonces, eh, por eso decimos que el feedback ayuda a saber cómo vamos. De ahí que nosotros le llamamos que el feedback es un regalo. Entonces, cuando alguien te da un feedback, tómalo como un regalo, porque hay que tener muchas agallas para decirle algo a alguien, para decirle, estás haciendo esto mal, esto no me gusta, o sugiero que revises esto. Yo pudiera, es más cómodo para mí no decir nada, y por eso es que muchos jefes no dicen nada, como comentaba ahora Pedro, ¿verdad? Porque es más cómodo, no tengo que preocuparme de cómo darlo, de cómo lo vas a tomar, de qué va a pasar. Para mí es más cómodo. Entonces, si yo me atrevo a hacerlo, es un regalo y así hay que tomarlo. Y también, vamos a ver, realmente te permite alcanzar un desempeño superior. Incluso les cuento, las organizaciones hoy en día se han dado cuenta del poder del feedback y están tratando de fomentar mucho ese feedback constante, casi que mensual o entre compañeros, porque se han dado cuenta que entre más feedback hay, más rápido cambia la organización, más rápido se ajusta la organización a los cambios del entorno y mejor, más rápido entrega resultados. Entonces, entre más feedback, mayor velocidad a la que va la organización. Entre menos feedback, más tortuga va a ser una organización, ¿verdad? No sé si aquí todos están mirando esto. La verdad es que olvidé preguntarlo cuando iniciamos. ¿Verdad? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen hoy de ese taller? No sé si todos son del área empresarial o si habemos mayormente gente buscando a nivel personal ese feedback a nivel personal. Que me cuenten un poquito para poder enfocar el taller hacia ese lado. Sandra, María Hola Meli. Ingrid, Uh-huh. Dime, Sandra. Sandra. Pues sí, no, yo lo buscaría a nivel empresarial. Sí, Ajá, soy empresaria, tengo una empresa de logística internacional en México. Estamos ajá, situados nosotros en Manzanillo, ajá. Colima, y pues sí es más a nivel empresarial. La verdad es que sí es difícil a veces darle feedback a las personas y más como dices, si no son gente que sepa cómo tomar en cuenta también lo que uno les dice que está o cómo se debe de hacer o que no se debe hacer de una forma, eh, también cuesta mucho trabajo. Sí, la gente le cuesta a veces recibir el feedback como un regalo y de ahí está el poder que tienes de tratar de inculcar esto como una cultura organizacional, que se vuelva normal culturalmente en tu empresa, que la gente se dé feedback y que lo tomemos bien. Y de ahí también la importancia de trabajar la inteligencia emocional para ayudarlos a que reciban la información ¿verdad? Con gracias, con alegría. Paula, ¿estará por ahí Paula? Mariemil nos comenta que ella es maestra, que está aquí por crecimiento personal. Entonces, buenísimo. Por aquí tenemos a Alan Salazar. Yo conozco a un Alan Salazar, será el mismo. Hola Ingrid, un gusto saludarte, sí. De hecho, sí nos conocimos hace mucho tiempo. Ay, qué gusto saludarte, qué bueno. Sí, igualmente, muy emocionado de escucharte y de saber, de conocer todos los temas que tienes al respecto. En mi caso, yo soy manager de contabilidad, ya tengo un grupo como unas 20 personas que manejo y a nivel personal sí
me emociona el tema y normalmente ya sabes los challenges que tiene uno de trabajar con un equipo de millennials, de gente que quiere crecer muy rápido, gente que cree que todo lo hace bien. Regularmente ese es el tipo de challenges a los que uno se enfrenta, ¿verdad? Que normalmente tienen personas que sí toman bien el feedback, hacen esos ajustes, como dices, ¿verdad? De esos puntos ciegos, pero hay otros que creen que son perfectos y que no tienen áreas de mejora, entonces esas son las cosas donde uno tiene que desarrollar más habilidades para saber cómo llegarles y poder ser más efectivo en ese feedback. Totalmente, excelente. Y ojalá que el modelo que compartamos hoy te funcione muy bien y bueno, ahí conectamos después. Claro, muchas gracias. Ahí me pasas tu info por el chat. Claro que sí. Súper. No sé ahí si veo Manuel... que en Facebook está colocando la amiga Lilia Muñoz, que trabaja en el nivel organizacional pública. Ya le mandé el enlace de Zoom para conectarse por Zoom. Ah, súper, excelente. Oye, Ingrid, en cuanto a la perspectiva, obviamente el tema del feedback es una poderosa herramienta, pero para poner el tema interesante, digamos, para darle más sazón, hay dos lados de la moneda. Nosotros somos una máquina generadora de juicios y a todo el mundo le queremos hacer el feedback. Y es un regalo, pero no todo el mundo tan pronto está preparado para recibirlo. Entonces es importante ver que no solamente es regalar el feedback por regalarlo, sino hay que ser asertivo al momento de dar un feedback con un propósito. Sí, claro, por supuesto. No es un feedback para criticar o con el afán de criticar, es un feedback con el afán de compartir un punto de vista, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito de la asertividad y de la comunicación, que lo hemos dicho siempre, ¿verdad? La inteligencia emocional y la comunicación son dos competencias base que te ayudan a todas las demás. Un feedback sin comunicación buena no se puede. Negociación sin buena comunicación no se puede. Trabajo de equipo sin buena comunicación no se puede. Entonces, si algo puedes trabajar es tu comunicación y tu inteligencia emocional, porque eso hace que tú puedas comunicarte a pesar de que te moleste lo que estás escuchando, puedas mantener tu calma. ¿Verdad? Que a veces, yo personalmente, a mí donde más me cuesta es en las negociaciones. ahí la inteligencia emocional a veces no me está alcanzando, tengo que buscarla todavía más, pero es parte de, ¿no? Todos estamos mejorando todos los días. Bueno, entonces, no sé si alguien más quería compartir o seguimos. Yo creo que podemos seguir, sobre todo hablar del tema de estructuras y permisos, ¿no? Bien. Entonces, el feedback al final es un regalo porque te permite decidir. Antes de que te dieran el feedback, tú ibas por el mismo camino y no tenías opciones. En el momento que alguien te da un feedback, tienes la opción de tomarlo y cambiar el rumbo o de seguir por el que tenías, no importa. Si tú decides seguir por el que tenías, está bien. Lo bueno y lo rico es que ahora tienes dos opciones y eso siempre va a ser mejor que una. Entonces, les pregunto, ¿por qué evitamos el feedback? Si es tan bueno. No me gusta escuchar lo que no quiero aceptar, tal vez. Ajá, no me gusta. Tal vez. Sí. Si somos colaboradores, ¿por qué no nos gusta el feedback? ¿Por qué lo evitamos? No me gusta recibirlo, porque dice Pedro, no nos gusta que nos digan lo que no somos buenos, por orgullo puede ser, ¿verdad? A veces puede ser, y ojo, esto con los gerentes y dueños de empresas que están acá, no lo recibo bien por la persona que me lo está dando, ¿verdad? Porque a veces el gerente muchas veces pide a la gente lo que el mismo gerente no está dispuesto a hacer o dar, ¿verdad? Entonces ahí la gente no lo recibe bien. Y casi siempre porque se asustan, tienen miedo, que los despidan, ¿verdad? Hay muchas razones y de ahí la inteligencia emocional que te ayuda a no caer en esos miedos, a entender qué estoy sintiendo y entonces actuar acorde, que sería esa, la de navegar las emociones, ¿verdad, Eduardo? Así es, y tenemos algunos comentarios más que, por ejemplo, te dice Marta, es docente a cargo de, bueno, por ego, porque no nos gusta que nos digan nuestras fallas y quedar en evidencia, y puede ser por falta de madurez
profesional también. Eso es lo que nos están comentando en el chat. Ahora, Ajá. yo tengo una pregunta, Ingrid, y es, tal vez tiene que ver el contexto como tú generas esto de acá al momento de dar feedback y de repente por ahí lo ponemos con algunos juicios que tenemos nosotros de chicos, que era como que la nota que nos estaban poniendo y teníamos una buena nota. De repente lo que nos puede estar un poco por ahí alejando de poder recibir ese feedback. El contexto. Exacto. Sí, definitivamente el contexto siempre va a jugar un peso en cómo yo recibo este feedback y el que lo va a dar lo tiene que tomar en cuenta muchas cosas, como vamos a ver adelante, pero sobre todo si es el momento oportuno, ¿verdad? Que no sea que te agarré en el pasillo, que ni siquiera supe cómo está tu mañana y te vine y te chorré cosas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver las recomendaciones para darlo. Por ahí leo que Paula está interesada en cómo crear esta cultura organizacional y me encanta que ese sea el enfoque porque ahí es donde puedes hacer un impacto muy fuerte, muy positivo en las personas para empezar, porque cuando tú aprendas a recibir feedback, te mejora la vida. No te mejora a nivel profesional, te mejora la vida y a nivel profesional también, pero va más allá. Entonces, para hacer cultura es importante, ahorita tal vez al final hablamos un poco de los pasos, pero definitivamente empezar a fomentarlo a que suceda en la organización, entrenando a la gente en cómo dar un buen feedback. Ese sería para mí el primer paso. Usualmente los líderes también evitan dar el feedback porque tienen miedo a la confrontación, a que si me dicen que no, que me salen con la tangente y yo no sé cómo lo voy a manejar, entonces ese tema las personas lo evitan. Vamos a ver, cuando nosotros entendemos el proceso por el cual pasa la gente en un feedback, el gerente termina entendiendo y manejando mejor la situación. Y este modelo aplica hasta para darle a feedback a la pareja, ¿verdad? Y a los hijos. Entonces, lo primero que hay que entender es que al igual que cuando, no sé si se acuerdan, el webinar de manejo del cambio, que pasamos por unas etapas, esas mismas etapas se pasan aquí cuando uno recibe feedback. Y la primera etapa es el shock. Es ¿cómo? ¿Me estás diciendo a mí eso? ¿Verdad? Esa es la reacción que tiene la persona siempre, siempre, siempre que se le da un feedback. Este shock puede durar varios minutos, como puede durar segundos y como, bueno, sí, contame, y ya me pasó el shock, ¿verdad? Entonces, hay que estar atentos a las señales no verbales del cuerpo de dónde está la persona, porque la persona puede decir que está en una etapa, pero realmente está en otra, ¿verdad? Entonces, muy atentos a la persona. Después del shock, inmediatamente va a venir la negación. ¿Cómo? Yo no, no es cierto, yo no hice eso, yo no, ¿verdad? Eso fue alguien más. Y ahí empiezan muchas veces a culpar a otros, especialmente la colega que comentaba que tiene esta empresa, dependiendo del nivel, ¿verdad?, que hay en la organización, puede haber mucho de culpar a otros o de la cultura, ¿verdad? Si pasa la negación, llega el enojo. Se llama la ira realmente, pero es realmente como un enojo donde nos enojamos o con el jefe o con la persona que, ¿quién dijo eso? O no es cierto. Y yo, qué pereza, en esta empresa siempre es así, ¿verdad? Y puede haber enojo. El grado de ese enojo puede ser muy sutil, puede que tal vez ni siquiera te lo diga, pero que realmente en el fondo esté enojado. A mí me ha pasado, hace algunos años recuerdo, un feedback que le dimos a la persona y la persona dijo, no, sí, yo entiendo, está bien, sí lloró un poco, pero realmente, realmente no nos dimos cuenta, la persona estaba enojada y se fue enojada y al día siguiente llegó y no me acuerdo si fue que renunció o algo, pero digamos seguía enojada, ¿verdad? Entonces, estar atento a ese lenguaje no verbal, a realmente ver si pasó esa etapa. ¿Por qué es importante? Si la persona no pasa esa etapa, no puede entrar a la siguiente. Y para entrar a racionalización, que es el momento donde tú empiezas a decir, bueno, la verdad es que sí, yo dejé esa caja por ahí y bueno, no, sí, la verdad es que yo me equivoqué, ¿verdad? O la verdad es que yo no me preparé lo suficiente para este
¿cómo se llama? Reunión. Entonces, realmente la persona con el tiempo empieza a racionalizar, dependiendo del grado de gravedad de la situación o de cuánto punto ciego era este tema, así va a ser el tiempo que le tome pasar por las diferentes etapas. Finalmente va a llegar a la aceptación y el compromiso, que es cuando uno dice, sí, está bien, yo me voy a comprometer, voy a hacer estos cambios y hace su plan para cambiar. Es imposible llegar a la etapa 5 si yo estoy en la etapa 3 o estoy en la etapa 2. Y ahí es uno de los errores que se cometen muchas veces como líderes, que está la persona en la etapa 2 o incluso en la etapa 3, está enojada, molesta y estamos de ahí, porque ya yo me tengo que ir, la hora que teníamos reservada ya se va a acabar y yo estoy empujando ya la aceptación, el compromiso. Y la persona pues medio lo agarra, pero realmente no lo agarró. Y ahí es cuando no resulta el cambio. El cambio se va a dar en el tanto la persona pase por las etapas y esté ya en la etapa 5. ¿Algún comentario con estas etapas? Y esto se parece un poco también a una especie de círculo de duelo, ¿no? O sea, es como que cómo vamos dentro del mismo tipo racionalizando e interiorizando cada una de estas partes y cómo de repente podemos acompañarnos y hacernos cargo del otro también, ¿no? O sea, porque muchas veces damos el feedback y por ahí simplemente esperamos que el otro se haga cargo de toda la información que le estamos dando, sin poder sostenerlo ni poder acompañarlo, ¿no? Yo creo que también es bastante importante por ahí comenzar a verlo y a utilizar nuestra empatía o incrementar la empatía justamente, que es una de las de nuestros puntos en 6 Seconds, ¿verdad? Sí, uno como manager subir la empatía cuando uno lo está dando definitivamente, y de las competencias de 6 Seconds realmente veo muchas aquí reflejadas, ¿verdad? Desde reconocer patrones, ¿verdad? Que me están indicando que estoy haciendo esto de forma continua y que por eso me están dando el feedback, ¿verdad? Pero también es a navegar esa emoción, qué estoy sintiendo, porque lo estoy sintiendo, cómo puedo yo recibir este feedback, sí me molesta que me lo esté diciendo, pero tiene su derecho a decírmelo, entonces me voy a quedar tranquilo. Y después viene el aplicar el pensamiento consecuente, ¿qué quiero hacer yo con este feedback? ¿Verdad? ¿Lo voy a tomar o me voy a enojar? ¿Verdad? Esa es una decisión que yo quiero tomar. Y si quiero salir de este enredo, bueno, optimismo. Aquí vamos para adelante. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo para cambiar? Y saco esa motivación intrínseca. Entonces, el feedback definitivamente es algo que está amarrado a todas esas competencias de 6 Seconds que además me encantan. Muy bien. Eduardo y Pedro han estado haciendo mucho énfasis en que tenemos que aprender a recibir feedback también, ¿verdad? No es solo aprender a darlo. Y yo siempre digo, no se vale aprender a dar feedback si no has aprendido a recibir, ¿verdad? Entonces, si ustedes se conocieran todos, yo los hubiera puesto a darse feedback en estos momentos unos a otros, pero se salvaron. Algunos tips para dar feedback. Definitivamente al recibir feedback, siempre practicar la escucha. Muchas veces cuando estamos en la etapa del shock, paramos de escuchar. O si estamos en la graduación, paramos de escuchar y eso afecta a que nosotros podamos racionalizar la información. Si no estamos seguros de lo que nos está hablando o no estamos de acuerdo, podemos pedir información adicional. Mira, perdona, ¿cuándo fue que lo viste? ¿Me puedes comentar con más detalle qué fue lo que hice, dije o no dije? Para nosotros comprender y estar más alineados en cuanto a cuál fue la conducta específica en la que yo me equivoqué. No nos justifiquemos ni nos defendamos, eso realmente no ayuda. Ay, no, es que fue fulanito, fue porque es que fue hoy, porque había mucha presa. O sea, eso realmente no aporta valor. No personalices el problema. Ese es uno de los grandes errores
de cuando alguien da o recibe feedback es que personaliza el problema y lo ve como un problema realmente. Y entonces se enoja con la persona porque lo ha personalizado. Entonces, no hablemos de la persona, hablamos de la conducta. Vamos a poner siempre foco en el futuro. Entonces, si a mí me dan feedback, preguntar, bueno, y en el futuro, ¿cómo quieres que sea? ¿Cómo crees que esto puede, verdad, cambiar para que tú estés bien, etcétera? Y siempre, siempre, siempre vamos a agradecer al terminar. ¿Por qué vamos a agradecer al terminar? Porque es una información que nos están dando de un punto de vista y de esa manera también es una especie de validación mismo de las cosas que tenemos, ¿no? Así es, así es. Porque es un regalo también. Porque es un regalo, sí, uno da gracias cuando le dan a uno un regalo. Aquí me parece importante, Ingrid, Sí. Ajá. Resaltar algo que he escuchado de 6 Seconds sobre los 6 primeros segundos donde detona la emoción en nuestro organismo, y por ello la invitación a las personas es primero reconocer qué patrón fisiológico, respiratorio, rítmico que podemos sentir en un momento dado, si es rabia, si es molestia, porque es natural que nos podemos sentir vulnerables. Entonces, tomarnos el tiempo para quedar totalmente en silencio, no abrir la boca para no emitir sonidos, y sobre todo notar si la tensión muscular, si las facciones de la cara se están contrayendo, y permitir que esos 6 segundos transcurran para que la emoción vuelva a bajar. Y cuando vuelva a bajar, da gracias, y no significa que estemos de acuerdo con el punto de vista, sencillamente damos la apertura para en un espacio individual, en un momento si el tiempo no nos permite, poder reflexionar y traer los hechos y la evidencia que pedimos, mayor información, para decir, oye, sí, cambio mi punto de vista y no actúo desde la emoción, actúo con la emoción y con la razón, es poner equilibrio. Exacto, es el equilibrio. No es quitar la emoción, es equilibrarla. Y expresar, ¿verdad? Sí, mira, esto que me dices me hace sentir enojado, o yo me siento enojado con esto que me estás diciendo, ¿verdad? Porque eso va a ayudar a que también la emoción baje, ¿verdad? Ya yo te dije que estoy enojado y eso ayuda a que la emoción baje. Entonces, son técnicas muy bien, Pedro, gracias, que podemos tener si el feedback no es bueno. Mi experiencia con el feedback es que cuando ya es cultura, cuando ya la gente se acostumbra, ya no pasa, digamos, esa etapa de shock a aceptación y compromiso pasa súper rápido, ¿verdad? Y si yo no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, yo te voy a hacer más preguntas para entender o para explicarte, mira, es que cada vez que esto sucede yo lo hago así por estas razones. ¿Tú qué piensas de eso? Debería de cambiarlo. Entonces se vuelve una conversación, ¿verdad? Entonces, entre más frecuente se dé el feedback, más rápido la gente empieza a agarrarlo sin ningún problema. Aquí, Ingrid, también, y no es para llevar a contar siempre, sino para poner los diferentes escenarios. Por favor, sí. En los mundos corporativos, cuando es hábito el costumbre del feedback y socialmente es aceptado, a veces los trabajadores tienen que decir, sí, lo acepto, muy bien, pero entra por aquí, sale por aquí, el regalo. Obviamente, tenemos un camino, como bien señalas, 2 opciones, y es responsabilidad de cada quien si lo toma o lo desecha. Y la invitación es que no caigamos en ese error de desechar todo automáticamente de manera para quedar socialmente bien visto. Sí, bueno, mi experiencia ha sido tal vez más que la gente entiende el valor del feedback y lo acepta, ¿verdad? Esa ha sido mi experiencia. Sí, también puede suceder que me estás dando un feedback, no sé, digamos que yo hago malas caras. Hay gente que tiene un lenguaje verbal, ¿verdad? Muy fuerte en la cara y me dan feedback. Sí, pero es que eso, la persona lo hace, ¿verdad? El lenguaje no verbal es de lo más difícil de cambiar, ¿verdad? Entonces, es algo, una cosa es que yo quiera cambiar y otra cosa es que yo pueda cambiar, ¿verdad? O que tenga los recursos, las técnicas en ese momento para cambiarlo. Entonces, puede parecer también de que la persona no recibió el feedback, pero a veces es un tema o que no sabe cómo, ¿verdad? Por dónde, qué camino debo de agarrar. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar a la hora de ofrecer feedback, cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Primero, tener objetivos claros. No vamos a ir a una sesión de feedback sin tener claridad de qué es lo que yo quiero decir en esa reunión. Va a ser oportuno. Para ustedes, oportuno, ¿qué significa oportuno?
Que sea el mismo lazo corto, sí, que sea la misma semana, el mismo día, el día siguiente. No La que me vaya a misma escribir un mes semana, después. mismo día, día siguiente. Ok, muy bien. ¿Alguien que piensa diferente? Yo siento que oportuno es antes de que haya consecuencias. Antes de que haya consecuencias. Muy bien. Ajá. Ok. Yo creo que lo importante de ser oportuno también es para que la persona tenga claro qué fue lo que hizo por lo que le estamos dando el feedback, porque si lo hacemos con mucho tiempo después, ya ni se va a acordar qué fue lo que hizo y Exacto. no sabe de qué le estamos hablando. Exactamente. Entonces, oportuno es ambiguo aquí porque va a depender de qué es la situación, ¿verdad? Hay momentos en que yo te voy a decir, mira, hace 2 semanas o 3 semanas cuando pasó esto, pero claramente entre más cercano sea la retroalimentación al evento, más fuerte va a ser porque la persona lo va a poder recordar bastante bien. Muy bien. Esta es una de las partes más importantes, que sea descriptivo, o sea, no evaluativo, no es emitiendo juicio de valor, sino es describiendo una conducta basado en hechos específico y observable. Todas esas cualidades son muy importantes. Cuando describimos, no estamos evaluando. Te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo, es una irresponsabilidad que llegues tarde todos los días, ¿eso es que descriptivo o evaluativo? Estás emitiendo evaluación, estás emitiendo un juicio, ¿no? O sea, es completamente evaluativo. Eso tiene que ver mucho tu punto de vista ahí. Ajá. Si yo te digo que es irresponsable llegar tarde todos los días, estoy emitiendo un juicio de valor. La palabra irresponsable es un juicio. Pudiera ser que en mi casa llegar tarde nunca ha sido algo malo. Entonces no tienes por qué juzgarme por algo que para mí no es relevante. Entonces, ¿cómo pudiera uno decir lo mismo de forma descriptiva? ¿Alguien quiere decírmelo? No sé, decir, mira, cada vez que tú actúas de esta manera o cada vez que tú pasa esto, da un dato específico, un número, la cantidad de veces que llega tarde, a la hora que llega tarde, sea específico en la información. Ajá, muy bien. Está bien. Entonces vamos a decir el martes, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, llegaste a las 8:30 en vez de las 8. Entonces, describí lo que sucedió. No dije que eras irresponsable, no dije, ¿verdad? Nada, solo describí lo que sucedió. Ajá, por acá Paula nos había puesto un mensajito, feedback enfocado en el hacer, no en el ser. Muy bien. No es que tú eres tal persona, sino que tú tienes o estás haciendo tal conducta. Por eso es basado en hechos, o sea, martes, miércoles, jueves a las 8:30. Es específico y es algo que yo observé. Observable es muy importante, que no sea los rumores, lo que la gente dice, ¿verdad? Haciendo la salvedad que hay veces que sí tenemos que apoyarnos en algún rumor, pero entonces uno lo va a expresar tal cual es. Entonces uno le va a decir, mira, Pedro, quería hablarte de una situación y quiero aquí que me regales tu punto de vista. Me han llegado a comentar que esto y esto y esto pasó. Como yo no lo observé, quisiera que me cuentes tú qué fue lo que pasó. Entonces, ¿verdad? Porque hay cosas que uno no puede no abordar si es que son ciertas, pero entonces primero validamos con la persona. Muy bien. Ingrid, una pregunta. Sí. ¿Qué recomiendas? Porque si yo observo que llegué tarde el día jueves a las 8:30 en vez a las 8, que es el convenio por las partes, sucedió una sola vez, ¿es dar FIBA en ese momento o cuando se vuelve a repetir el patrón de impuntualidad? ¿Qué recomiendas? Va a depender del impacto en el trabajo de esa llegada tardía, porque no puedes comparar, no sé, los contadores, digamos. Si los contadores de Alan llegan tarde, media hora, pues posiblemente podrán recuperar en la hora del almuerzo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo trabajar en un call center
donde se reciben más de 100 llamadas por minuto. Tú tienes 50 personas de ahí que te llegan media hora tarde, ya tienes, cuenta cuántas llamadas, ¿verdad? Fueron 50 llamadas por minutos que no se atendieron y que te hacen cola. Y hacen que entonces ahora la gente tenga que esperar 2 minutos. Eso es un impacto horrible hasta en la facturación y en las multas que le cobran al call center. Entonces, el impacto es muy grande. Ahí te daban una amonestación si llegabas 1 minuto tarde. 1 minuto tarde, una amonestación. Entonces, depende de cada situación. Importante que no sea sobrecargado. Esto es un error que también a veces se comete mucho cuando no hay cultura de feedback. Cuando no estamos constantemente dando feedback, lo que resulta es que 8 meses después te digo todo lo que hiciste mal en los últimos 8 meses y ya entonces la persona no sabe a qué enfocarse. Entonces, evitar hacer algo así. Siempre recordar tener una conversación orientada al cambio de la conducta y no a echar culpabilidades. Y permitir claramente que la persona se desahogue. ¿Verdad? Vamos a ver por acá. Algunas otras recomendaciones que quisiera que por favor eviten, ¿verdad? Ya hablamos del primero, ¿verdad? Que se esté sobrecargado. No usemos diminutivos. No sé cómo es en otros países de Latinoamérica, pero en Costa Rica usamos, por eso nos dicen tico, ¿verdad? Porque usamos mucho los de, ay, chiquitico, ay, que, ¿verdad? Entonces, como usamos mucho diminutivo, se tiende a usar en el feedback también. Y eso disminuye el impacto de la gravedad o de la situación o de la seriedad del feedback. Entonces, mira, es que tenemos un problemita, puedes venir, pero no te preocupes, es chiquitico. Y no, tenemos que hablar con seriedad sin usar diminutivos. Lo mismo con el plural. Decimos mucho, mira, tenemos que mejorar en la calidad del trabajo que estamos haciendo. No, tú tienes que mejorar la calidad del trabajo que estás haciendo, no yo. Entonces, evitar el decir estamos. Sin más, eso puede sentir a la persona que no está sola y que no es que me estás, ¿verdad?, echando todo a mí. Realmente es una técnica para evitar. Entonces, yo recomiendo no usarla. Por aquí nos dice Carol que también las palabras nunca o siempre, tú nunca, tú siempre, excelente aporte, Carol, muchas gracias. Evitar decir esos generalizaciones, ¿verdad? Porque eso enoja mucho a la persona que lo recibe. Y aquí donde Eduardo hablaba de la comunicación, ¿verdad? La comunicación asertiva en un feedback es súper importante y podemos hacer otro webinar sobre la comunicación asertiva, pero claramente impacta mucho en cómo la persona recibe el feedback. Entonces, que me hables de conductas, que me seas descriptivo, que no uses juicios de valor y que no uses ese tipo de palabras como nunca, siempre, que son generalidades. No hacerse cargo de lo que se dice es otro de los errores que cometemos. Y eso es cuando decimos, mira, es que no soy yo solo soy el mensajero, los jefes decidieron. O a mí la jefa me dijo que te dijera, ¿verdad? Eso te quita a ti liderazgo, te quita a ti empoderamiento. Entonces, evitar ese tipo de cosas. Y claramente no dar un feedback a la carrera queriéndolo decir, a menos que realmente no te quede de otra. A mí me gusta mucho, el feedback on the go, así le llamo yo, ¿verdad? Porque cuando yo veo una conducta de una de mis colaboradoras y yo sé que yo voy a estar muy ocupada por las siguientes 2 semanas, yo necesito decirlo ahí. Y a veces no es tal vez tan oportuno, pero sí yo le explico a la gente y es parte de esa cultura que estamos creando de que aquí el feedback es bien recibido. Entonces yo lo doy en el mero instante. Yo le digo, mira, quiero hablarte esto, esto y esto. Y no nos tomamos más de 15 minutos, pero al ser oportuno en el momento desde el punto de vista de que es muy reciente, la gente lo recibe. Oye, Ingrid, sí. No sé si vas a comentar al respecto más adelante, pero sobre de eso de ser oportuno también,
Creo que también tenemos que evaluar el momento en el que estamos nosotros a la hora de dar el feedback, porque puede ser que estemos bajo un momento de mucha presión o que la actitud que está teniendo el colaborador nos enoje mucho y es mejor tomarnos un rato o un momento para interiorizar y tranquilizarnos y planear bien lo que le vamos a decir antes de salir con algo que no debemos decir en el momento o que puede sonar muy mal o que más bien ofenda o no se hace el regalo de buena manera, ¿verdad? En el momento. Sí, hay feedback de feedbacks, ¿verdad? Hay unos que son muy cortos, muy breves, muy para corregir algo pequeño que lo puedes decir como más espontáneo, pero hay otros, donde tenemos que estar muy bien preparados y como dice Alan, estar de forma ecuánime, porque si no tuvimos una buena mañana, nos peleamos con nuestra pareja en la mañana o, ¿verdad? Mis hijos me han gritado toda la mañana porque no paran de brincar y jugar. Puede que yo no esté en el mejor momento para darlo. Entonces, que la persona esté en el mejor momento para recibirlo y yo para darlo. Ahora, si yo te reservé para mañana a las 10 de la mañana darte un feedback, yo debo de asegurarme de hacer lo que yo tengo que hacer para yo estar en mi zen a la hora de dártelo. Para no estar cambiando la reunión, la sesión, etcétera. Igual el que lo va a recibir, ¿verdad? Entonces, cuando yo te cito, además, te voy a decir, mira, quisiera hablarte de este tema, nos vemos mañana a las 10 y evitar esa ambigüedad, porque a veces he visto que le mandan la invitación al colaborador, vení mañana a las 10 de la mañana a mi oficina y el colaborador pasa en ese miedo y en ese susto 24 horas, ¿verdad? Entonces, ser lo más abierto posible en la invitación es importante. Ingrid, ¿me recuerdas cuando en la compañía nosotros teníamos un espacio, una cartelera que decíamos la hora del coffee, se llama Coffee Coaching, Coffee Break? Entonces, uno decía, mañana a las 10 vamos a abordar el tema que sucedió en el día jueves con respecto al horario, por ejemplo. Y uno se iba a un espacio, se tomaba un café de la mejor manera, en 5 minutos aplicaba una metodología para dar esa retroalimentación en un ambiente neutral y con la mayor disposición. Había mayor entendimiento y mayor energía emocional en ese intercambio de opiniones. Ah, qué bien, con cafecito, me encanta. Para los coffee lovers como yo, es una buena idea. Muy bien. Entonces, este es un modelo que nosotros utilizamos aquí en Talent Advisors, que compartimos siempre con nuestros clientes, y tiene cuatro grandes áreas. La primera es que vamos a empezar hablándole a la persona de las conductas actuales, pero de forma muy general. Mira, Carol, te quiero hablar de tus llegadas tardías. Eso es todo. Eso es todo lo que vamos a hacer en el punto 1. De ahí vamos a pasar al punto 2. Vamos a identificarle, vamos a darle los hechos. Vamos a identificar las situaciones específicas donde ocurrió. Entonces, Carol, te quiero hablar de tus llegadas tardías. Específicamente la semana pasada, el martes, miércoles, jueves y viernes, llegaste a las 8:30 en vez de las 8. Ahí está. Esos son los hechos, es la evidencia. Yo digo que es como que si uno fuera detective, estamos mostrándole la evidencia a la otra persona. De ahí pasamos a la parte 3, que esta es una de las partes que yo creo que la mayoría de los líderes se saltan y que es súper importante para que haya un cambio de conducta, y es describir el impacto y las consecuencias. Toda conducta tiene un impacto en la organización y todo tiene consecuencias. Cuando la persona comprende cuáles son, tiende a ser más abierto o anuente a cambiar la conducta. Entonces, si yo entiendo, mira, es que cuando tú llegas 30 minutos tarde, si eso se permite, yo se lo tengo que permitir a todos los demás, y eso me generaría un retraso en las labores de toda la organización de 30 minutos. Por otro lado, tenemos únicamente 8 horas, la producción se traza 30 minutos y 30 minutos hacemos, no sé, 50 varillas de algo, ¿verdad? Y esas varillas entonces no se facturan. Entonces al final hay una consecuencia en la organización y por eso es importante que llegues temprano.
¿verdad? Entonces, explicar ese impacto de la conducta siempre es un aha moment para la persona que lo recibe. Es como, yo no había entendido, ¿verdad? Ok. Y eso permite el cambio. También podemos eventualmente hablar de consecuencias si es que es oportuno. Ahí hay que tener cuidado. Si esta conducta es suficientemente grave como para generarle consecuencias graves a la persona en el futuro, pues al final uno puede decirles, también te quiero comentar que esto pudiera tener consecuencias más graves en el futuro después de este feedback, ¿verdad? Dependiendo de qué tan grave es la situación. E incluso le puedes decir cómo te impacta en tu evaluación de desempeño para que la misma persona pueda poner 1 o 2 ejemplos y toma conciencia. Así es, así es. Y finalmente vamos a movernos a cuál es la conducta alternativa. Entonces, ¿cuál es la conducta alternativa? Si yo no lo dejo claro, la persona puede pensar, puedo llegar a las 8:15. Y eso es un error que usamos también de no hablar específico. Le decimos, yo quiero una mejora sustancial en tus llegadas a tiempo. Pero sustancial para ti puede ser llegar a las 8 y para mí es llegar a las 8:15. Entonces, sustancial no me dice nada. Entonces, siempre vamos a regresar a decir específicamente qué es lo que yo espero. De ahora en adelante, Carol, yo espero que tu llegada sea faltando 5 para las 8. De modo que a las 8 ya estés en tu puesto. Y eso es, entonces dime cómo lo vas a hacer. En conductas alternativas, a diferencia de las otras 3, aquí queremos que sea el colaborador el que genere las ideas de cómo va a hacer para llegar a las 7:55. Porque si es el colaborador que las hace, él se va a comprometer con eso. Si es el jefe diciéndole, mira, ¿verdad? Igual el jefe no puede decirle mucho qué hacer en las mañanas para llegar más temprano, ¿verdad? Es la persona la que te lo tiene. Si fuese un tema laboral, muchas veces el jefe quiere darle la solución, pero es mejor que sea el colaborador y si no, entonces en conjunto, ¿verdad? Para que realmente haya un compromiso. Importante también, no salir de ahí sin un plan de cuándo vamos, de cuál es el objetivo, cuándo vamos a volver a conversar para ver cómo te ha ido con el cambio, qué estándar yo espero, ¿verdad? A la hora de llegar temprano. Por ejemplo, el estándar de trabajo, o etcétera, o si estamos hablando de calidad, bueno, ¿cuál es el estándar esperado? ¿Y cuáles son los factores de éxito? Bueno, si tú logras llegar al menos 4 días a la semana a las 7:55, eso va a ser un check bien para mí. O no, o los 5 días, o los 6, o los 4, no sé, va a depender cuál es ese factor de éxito para ti. Y eso es muy importante que quede claro, porque si hay consecuencias muy fuertes, como que alguien pierda su trabajo, estos factores de éxito, este estándar tiene que estar muy claro. Y cerrar con un compromiso de, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Hemos entendido, ¿verdad? Que te recapitule lo que han entendido, etcétera. Adicionalmente, quiero recordarles del poder del feedback positivo. El feedback positivo es algo que en las organizaciones nunca damos porque estamos muy ocupados. Y sí sacamos a veces el tiempo para darle el regalo a alguien para que mejore, pero casi nunca le damos un feedback positivo. Y si bien el feedback positivo no te permite necesariamente mejorar, porque no es para que cambies nada, sí te llena el alma, ¿verdad? Te da esa energía diferente de decir, wow, me encanta este lugar, o te genera esa conexión con esa persona que te lo dio. Y cuando nosotros damos este webinar, bueno, casi siempre es un taller en las organizaciones y había sido presencial, ponemos a las personas a darse feedback positivo como ejercicio. Y no pueden creer, la gente no para de hablar, no quiere terminar de dar el feedback y la energía que se siente en el salón después de que todos hemos practicado el feedback positivo es realmente fuerte y es fuerte de forma positiva. Entonces, ya que vamos a crear cultura y aquí Paula que está interesada en crear cultura,
incorporar también el tema del feedback positivo. Que hay muchas formas de hacerlo, desde si tienes valores en la organización, puedes hacer unas tarjetitas con los valores y entonces cualquier persona puede darle una felicitación a alguien porque demostró el valor y se lo dejó en su escritorio, ¿verdad? Esas ideas. O puedo hacerlo como algo más formal, donde, bueno, cada vez que vamos a, no sé, una vez al mes tienes que dar un feedback correctivo y 2 positivos. A quien tú quieres, pero tienes que dar 3 en total al mes. Son cosas que podamos ir haciendo para ir fomentando. Entonces, entrenamos a la gente y aquí sí me voy a referir al tema de cómo crear esto, cultura en la organización, y es, primero, enseñar a la gente a recibir feedback y a dar el feedback. Eso es lo primero, para que salga bien. Ojalá con un poquito de comunicación asertiva para que entonces amarremos por todo lado y de inteligencia emocional para que entonces esté bien amarrado ese taller o esa capacitación y empezamos a fomentarlo a través de prácticas de que vas llenando tarjetitas o te vas ganando algún mini premio cada vez que vas llenando y has estado dando feedback. Realmente hay muchas ideas para generar esto como cultura en la organización. Demostrarlo con el ejemplo, ¿verdad? Que tú seas abierta a recibir el feedback, a pedir el feedback a tu gente. Si no te han dado feedback, pídelo, ¿verdad? Definitivamente es parte de... Y ir construyendo programas que le den sustento a esta cultura, ¿verdad? Que pueden ser, realmente es que hay miles de opciones, ¿verdad? Por aquí teníamos a una chica, no sé si todavía está por acá, que nos comentó que era maestra. Sí, aquí está María Emil. Me encanta, digamos, tenerte acá con nosotros porque definitivamente los maestros, profesores tienen un impacto muy grande en los jóvenes que están apenas construyendo su inteligencia emocional y poder mostrarles a ellos cómo recibir feedback, cómo darlo, e incluso entre profesores es realmente de gran impacto. Entonces, construir esta cultura en ti, en la organización, ojalá que sea algo que puedas hacer porque he visto en muchas ocasiones colegios donde eso no se ve, y es realmente una lástima porque eso permea también en los chicos, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que te haya servido mucho el taller. Pues hemos llegado ya al final y tal vez abrir algunas preguntas que queden por acá o algunos comentarios que nos quieran hacer. Por aquí hay un comentario que dice, se reconoce en público y se corrige en privado. Sí, definitivamente se corrige en privado. También se reconoce en público, solo que hay que tener cuidado con ese reconocimiento en público. He tenido experiencias donde a veces al reconocer en público, tenemos que tener también cuál es el impacto en los demás, porque a veces dicen, pero ¿por qué la reconoce a ella si yo también he hecho eso, verdad? Entonces, como muy claro cómo... porque estoy reconociendo, pero la corrección en privado, sí. Ingrid, es importante, no sé, opinar en relación que el feedback, para mi opinión, es desechable. ¿Qué quiere decir? Si yo llegué tarde el día jueves y el otro día de pronto no te entregué un reporte, no me vas a sacar cada conversación las veces que llegué tarde en un momento dado. O sea, ya lo corregimos. Porque hay personas que inconscientemente pueden decir, pero es que tú siempre llegas tarde, ya va. Ese no es el tema que nos estamos reuniendo en el día de hoy. Entonces, hay que manejar muy bien los temas cuando lo abordamos, se trabajó y se cerró el expediente, por así decirlo. Ya se superó la etapa. Se superó, pero acuérdate que salimos con un plan. Entonces, yo voy a tener otra segunda reunión contigo cuando acordamos, si yo dije, si salimos de aquí diciendo en un mes nos vamos a volver a sentar para revisar las tardías de hoy en un mes en adelante, entonces cuando llega el mes yo voy a revisar si llegaste a tiempo todo el mes, ¿verdad? Porque yo le tengo que dar seguimiento. Perfecto. Perfecto.
Por Hay acá. un comentario, perdón, que dijeron sobre el estado emocional después de dar feedback. A veces uno se puede sentir cansado. Lo hicieron hace rato y me pareció muy interesante. Sí, total. Especialmente ¿verdad? Si el feedback es pesado, pero entre más práctica tengas, menos cansado lo vas a sentir. Más bien, creo que te vas a sentir muy empoderado de haber podido manejar un buen feedback, ¿verdad? Por acá dice cómo, ajá. Perfecto. Con esa estructura te da una metodología muy clara, muy rápida para ser estructurado. ¿Perdón? Con la estructura que nos brindaste de los 4 cuadrantes, si uno mantiene esa estructura, es muy fácil, rápido y no permite agregar juicio de valores, sino vamos a ser muy precisos, muy asertivos. Exacto. Yo le digo a la gente que prepararse para dar el feedback. Entonces, tú puedes tener tu hoja con los 4 pasos, los llenas con lo que le quieres decir y no pasa nada si llevas ese documento a la reunión, porque tú le dices, mira, ¿verdad? Yo he estado preparándome, aquí anoté esto y esto. Entonces, cuando el que recibe el feedback además observa que tú sacaste el tiempo para prepararte, para darme un buen feedback, para llegar a un acuerdo conmigo, yo me voy a sentir con ganas de llegar a ese acuerdo también, ¿verdad? Entonces, no hay que tener, o sea, que no pasa nada si sacas tus notas en la sesión, ¿verdad? Por aquí preguntaba Loreto, ¿cómo logras que en el caso de los equipos de trabajo que eso se entienda, se cumpla y no existan consecuencias? Nuevamente, es a través de lograr la cultura y lo primero es entrenar a la gente a recibir feedback. Y cuando ya lo sabe recibir, lo entrenamos en cómo dar el feedback. Porque ahí es donde realmente empieza la gente a decir, ok, es normal y más bien es cool que nos den feedback, ¿verdad? Es un tema cultural y la cultura se empieza con que la gente lo entienda, ¿verdad? A veces la capacitación puede entrar por aquí y salir por acá, pero eso lo reforzamos entonces con métodos o programas que refuercen que nos estemos dando el feedback, porque capacitarlos y que no pase nada, pues no, tal vez no funcione tanto, pero entonces es como 2 cosas, capacitar, pero además tener programas que te refuercen eso. Ingrid, hola, sí. Soy Loreto. Sí. Mira, sabes que te quería, te hacía el comentario porque yo trabajo hoy día en una organización que es bastante de un método bien antiguo, que es un servicio público finalmente. Sí. Entonces, en definitiva, para mí es nuevo porque no había trabajado nunca en este sistema. Me doy cuenta que hay un dicho, por lo menos en Chile, que es como la letra por la sangre entra, una cosa así. Entonces, como que la gente, en cierta forma, está acostumbrada a estas sanciones tan rígidas, digamos, como la amonestación, etc. Entonces, cuando uno da un feedback, en definitiva, la gente lo siente como liviano, a pesar de que generamos de repente planes de trabajo, planes de mejoras y qué sé yo, pero no lo internalizan como propio. Es como algo del sistema, es como algo que se ocurrió ahora, es una nueva tecnología, no sé. Pero los feedback, en definitiva, cuando se hacen en las reuniones de mejora, los equipos de trabajo, cuesta un poco y en definitiva siempre hay ese dejo de como, bueno, y si no lo hacemos, ¿qué pasa? Como, ¿qué sanción nos toca? ¿O qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Entonces, como que si no hay una consecuencia, como que esta mejora no entra, digamos. Entonces, sí. por eso... Sí, lo acabas de decir muy bien. Vamos a ver, para que sea efectivo un feedback cuando no hay consecuencias del cambio, es mucho más difícil y casi que tienes que ser un influenciador como esa gota que al final de gota en gota, ya se me fue el dicho, que la piedra se rompió de tanta gota que le cayó, ¿verdad? Entonces es mucho más cansado para la persona que tiene que dar el feedback, corregir la conducta, porque lo tiene que hacer varias veces de lo mismo. Entonces te hablo, no se ha corregido, mira, es que hablamos y veo que nos ha corregido, quería preguntarte cómo te puedo ayudar,
¿crees que es factible que cambies o sentís que no? ¿Verdad? Tener esas conversaciones más sinceras para tratar de convencerle. Porque cuando no hay consecuencias, si yo no te puedo despedir, no te puedo amonestar, o, ¿verdad? O si sí, que eso es otra cosa, que a veces para yo poder amonestarte o despedirte, tengo que hacer el debido proceso y a mí como jefe me da pereza, entonces no quiero hacer el debido proceso. Entonces, habría que ver, ¿verdad? Si tú con feedback y feedback después puedes demostrar que la persona no está haciendo su trabajo y que ya le has dicho muchas veces cómo hacerlo y no quiere, ¿verdad? Como para que eso sea tu documentación para poder ejecutar un despido y que haya una consecuencia. Pero si no, es meramente convencimiento y conversaciones, y buscar entonces herramientas más fuertes como las amonestaciones formales, ¿verdad? Y eso es un problema, lo he visto mucho, sí, en el sector público o también en el semipúblico, ¿verdad? Que no, que las herramientas para poder corregir la conducta son pocas, sí. Pasa un poco también, siento yo, que de repente si el feedback no lo sienten como algo propio, como que no les hace sentido, tampoco es tomado en cierta forma como una herramienta. Uh-huh. Como Exacto. que en cierta forma es como que nace de ti este feedback, yo solo te lo estoy diciendo ver, si le hace sentido y todo, ya, ok, puede ser que esa es la línea que te lo acepto y genero también contigo. Eso por lo menos me ha resultado un poco más efectivo cuando se los hacemos ver como de la forma particular que nace de cada uno del equipo, en particular de ellos y todo. Pero yo creo que en estas organizaciones tan culturalmente tan, no sé si antiguas, pero sí de ejecución de años de hacer lo mismo, en definitiva cuesta un poco meter, como dices tú, esta gotita en la piedra que la rompa. Es una persistencia de harto trabajo. Comenzar a ver que no hay una sola forma. Entonces, de la manera que comenzamos a ver de que hay una sola forma, comenzamos a poder llegar más y más a las personas. O sea, y yo quiero agradecerte, Ingrid, por el tiempo que has dado el día de hoy. De verdad ha estado precioso y el workshop que has dado el día de hoy creo que es una puntita del iceberg, ¿no? O sea, nuevamente volvemos a tocar algo que supuestamente estamos bajando un nivel más de profundidad, pero siempre nos damos cuenta como que, ok, seguimos en la superficie y queremos más. Así que de verdad quisiera agradecerte mucho por el tiempo que vienes dando, por la dedicación a cada una de las cosas que nos das y que, gracias. Si bien lo enfocamos mucho de la parte de recurso humano, creo que está presente absolutamente en nuestro día a día en todo momento, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con todo. Muchísimas gracias. ¿Vas a realizar algo más esta semana? ¿Tienes algún workshop o algo? No, esta semana no. Ya, ese es el último de esta semana. Bueno, yo quería invitarles a todos ustedes para las siguientes sesiones que tenemos. Pueden seguirnos en Facebook, pueden también seguirnos a través de Eventbrite. El día de mañana tenemos una reunión privada para todos los miembros y asesores de Six Seconds con Annabel Jansen, que es nuestra directora y fundadora de la organización. Y el día viernes tenemos un Iki Cocktail con Jorge Colmus para ver exactamente cómo es que podemos seguir enfrentando estos nuevos retos en esta nueva vida que tenemos. Y el sábado tenemos también a Entre Bros. Ingrid, muchísimas gracias por tenerte acá. Ha sido un gusto estar contigo, compartir contigo y sobre todo escucharte. Gracias, con mucho gusto y qué gusto ver muchas caras conocidas y muchos amigos por acá. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego.